SER Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Matices. Matices. Vale. Este es un viaje radiofónico que arranca en el mar y nos despedimos en un faro. Así que voy a preguntarte por tu relación con el mar. ¿Cuál es? Pues mucha, porque yo soy de Asturias, soy del interior de Asturias, pero de un pueblo que se llama Cangas de Narcea, pero que tenemos un puerto de mar que está muy cerquita, que es Luarca, y realmente nos sentimos muy próximos a los de Luarca. Tengo familia en Luarca. Entonces toda mi vida ha estado vinculada al mar, al Cantábrico, a Luarca y al faro de Luarca, que te recomiendo encarecidamente. Lo he hecho alguna vez y lo quiero volver a hacer hoy. Esa es tu relación más directa, ¿no? Tu relación íntima con el mar, ¿cuál es? Quiero decir, ¿el mar te produce calma, te produce respeto? ¿Alguna vez te has metido a bucear? ¿Eres de los que se bañan y se van hasta el fondo? ¿Cómo? Me ha producido de todo, porque he conocido el Cantábrico desde niño, me daba miedo, me imponía. La primera vez que lo vi todavía me acuerdo, iba con mis padres y era mucho más fuerte de lo que yo imaginaba que era el mar. Hablo del Cantábrico, luego hay otros mares que no son el Cantábrico, a mí me impresionan menos, no me enganchan como me engancha el Cantábrico. Entonces para mí el Cantábrico, y por extensión el mar, es una fuente de contrastes. Hay ocasiones en que te produce miedo, ocasiones en que te atrapa, te engancha, te enamora, te hace sufrir, porque también en el mar está la muerte, en el mar está la vida, en el mar está la búsqueda, está el deseo, y yo creo que en el mar está la proyección de la vida. Lo que pasa es que a veces no somos capaces de encontrarla. Tú cuando eras niño te ibas al puerto y veías regresar los barcos Sí. de los marineros. Sí, los veía salir de madrugada, los barcos salían a pescar muy temprano, nosotros íbamos a un sitio que estaba en el mismo puerto, en el muelle de Luarca, salen de madrugada, de noche realmente, encienden las luces, eran unas lanchitas pequeñitas, que ahora ya prácticamente no hay porque pues hay muy poquita pesca, y me llamaba mucho la atención porque aquellos hombres salían a jugarse la vida todos los días. A veces el mar estaba muy mal y te das cuenta que aquello tenía un riesgo serio, ¿no? Porque eran embarcaciones muy endebles, ¿no? Yo afortunadamente no he sido testigo de ningún accidente tal, pero sí he conocido personas que han perdido familiares en el mar, que no volvieron, y eso es muy duro, eso deja marcada a mucha gente en una ciudad que vive volcada al mar. ¿Qué son, tus padres de Asturias? Somos todos asturianos, mis padres eran, desgraciadamente ya no viven, mis padres eran asturianos, mis abuelos, mis bisabuelos, hasta donde he conseguido averiguar, mi familia por parte materna y por parte paterna, por parte de todos, son asturianos. Yo nací en Asturias también, porque mis padres quisieron que yo naciera en Asturias, y luego mis hijos ya no han nacido en Asturias, porque ya vivíamos en Madrid y no ha podido ser. Pero me siento genéticamente, biológicamente, si se permite la presunción, intelectualmente asturiano, y creo que mi vida no se entiende sin Asturias. ¿Quién era tu referencia en la familia? Mi referencia familiar fue mi padre, que desgraciadamente murió muy joven, murió con 48 para 49 años. Yo estaba en la mili, tuvo un tumor cerebral, fue muy duro, fueron 2 años tremendos hasta que sabíamos que iba a morir y murió. Pero mi padre es una persona que vino del pueblo, ellos se casaron allí, nací allí, y luego se vivieron aquí y empezaron de cero, de menos algo, con mucha gente de su generación. Yo no tengo hermanos, tuvieron el empeño de que a mí no me faltara de nada, a mí nunca me faltó de nada. Yo todos mis recuerdos que tengo de infancia son de una familia, digamos, no sobrada de dinero ni de medios y tal, pero con una dignidad importante. Y sobre todo mi padre tuvo un empeño desde que yo era niño, eso conforme han pasado los años lo he ido agradeciendo más, y es que yo pensara todo lo que hacía. Mi padre no tenía una gran formación, pero era una persona que no vivía, digamos, de carril, como se dice ahora, ¿no? Y él tuvo el empeño de que yo tuviera capacidad para pensar, para opinar, que no estuviera condicionado ni mediatizado por nadie, a ser posible, y eso me ha marcado muchísimo. Y a veces me rebelo, soy una persona muy no me gusta, digamos, ir del ronzal, y a veces me rebelo y lo pienso, y, joder, es que me viene a la memoria la figura de mi padre. ¿Te despediste de él? Sí, me despedí de él, lo que pasa que lamentablemente sí, pero pude venir aquí. Lo que pasa que, bueno, ya lamentablemente el hombre estaba en unas condiciones que no pudo enterarse prácticamente, y aquello me marcó mucho. Sabes que los asturianos son muy cantarines.
Les gusta mucho cantar. Sí, pero yo no voy a cantar. No, no te voy a pedir que cantes. Pero seguro que en tu familia, sí, ¿no? Sí. Acababan las cenas y las reuniones familiares. Sí, y se sigue haciendo. Cantando, ¿verdad? Sí, yo sigo manteniendo muchísima relación con toda mi familia. Tengo un montón de primos. Bueno, tenemos, fíjate, ahora que tengo WhatsApp, digo ahora porque lo tengo desde la pandemia. Yo antes no tenía WhatsApp. Era una persona honrada incluso. Entonces tenemos 2 WhatsApp. El último me lo pusieron anteayer porque yo no estaba, a través de un mensaje de primo y tal. Y sí nos reunimos, ahora menos, claro, por la pandemia, pero solemos quedar cuando podemos, todos los primos, somos un montón. Y al final, como mandan las tradiciones, pues la gente acaba cantando. Acabáis cantando. Yo no, ¿eh? Ya, pero bueno, es que es muy típico de las familias asturianas, de los amigos asturianos. Te voy a poner el Asturias Patria Querida, Hombre. ¿vale? Entonces, me vas a decir, según la escuchas, ¿a quién verías en una mesa de tu infancia o adolescencia? Puede ser familia, pueden ser amigos. A ver. Pues veo a mis abuelos en una comida de verano, que era cuando nos juntábamos todos. Veo a mis abuelas, ambas las dos, que habían estado toda la mañana cocinando. Eran grandes cocineras las dos, mi madre también lo fue después. Carne, postre, hacían unas tartas maravillosas. Veo a mis tíos, veo a mis primos. Yo no tengo hermanos, pero mis primos eran casi como mis hermanos. Estaba deseando que llegase el verano para vivir allí. Veo a los vecinos del pueblo, de las aldeas, que al final nos juntábamos todos. Y veo probablemente algo indescriptible, que es el horizonte, ¿no? Porque Asturias lo que tiene es un horizonte maravilloso. Que es mi pueblo, que es una aldea, se ven las montañas al fondo. Y esto es Asturias, esto que escuchas. Y emociona, ¿eh? ¿Hay un momento en el que tú dices, quiero ser periodista? Pues sí. Hay un momento en el que yo digo que me gusta la radio. Yo antepongo la radio al periodismo. Yo desde niño escuchaba muchísimo la radio. En mi casa, en todos los sitios, escuchaba la radio. Y yo quería siempre... yo quería trabajar en la radio. Trabajar en la radio, pero como locutor, o sea, no tanto como periodista, sino como persona que, bueno, pues me gustaba la radio. Y conforme ya fui, te hablo de niño, con 8 o 9 años, o sea, no te creas que te hablo ya de adolescente. Ya cuando fui adolescente, pues ya, digamos que me enteré que esto era el periodismo, ¿no? Pero tú hacías lo de hablar tú solo, yo con un hacía micrófono, yo solo, y creo que tengo todavía retransmisiones. Sí, creo que tengo grabada alguna cassette todavía de la época en mi casa. Bueno, esto que se hace ahora de tal, bueno, yo he sido un avanzado para eso, o sea, con música ponía, hablaba encima, bajaba, grababa de los 40 principales. Eso te iba a decir, era Radio Fórmula, de 40 principales, presentabas una canción y luego dejabas sonar la canción. Hacía la publicidad, hacía de todo, sí. Esto con muy poquitos años, con 10 o 12 años. ¿Y qué hacían en tu casa al verte? No, pues mi padre quería que fuera abogado, como en una época pues quería que yo estudiara derecho, que bueno, pues era lo que en aquel momento pues todos los padres querían para sus hijos, ¿no? No hubo gran oposición, lo único que ya en aquel momento se dieron cuenta que esto no era una cosa, digamos, como muy estable. Luego en mi caso sí lo ha sido, ¿no? Pero no era muy estable. Y entonces lo que me pidieron es que hiciera, que estudiara periodismo, que bueno, que si no se podía remediar, que lo estudiara, pero que buscara algo alternativo, digamos, serio, y tal. No. Y, o sea, que es que lo de periodismo no era serio. Digamos que no se veía como una cosa, con toda salida. La radio. No se veía como una cosa no con se veía salida. Como un trabajo, digamos, convencional, y no es un trabajo convencional. Yo jamás lo he concebido como un trabajo profesional. Esto no es un trabajo que todos los días o 2 días sean iguales. Es un trabajo que o estás enganchado al trabajo o no es un trabajo. Es un trabajo y algo más. Entonces yo hice una oposición para un banco. Yo con 17 años, cuando empecé primero de facultad, mi padre dice, no, pues tienes que hacer algo más. Preparé unas oposiciones, saqué una oposición para el banco hipotecario, que eran muy difíciles, era un banco oficial, un banco público. Estaba en el Paseo de Recoletos, en el Palacio del Marqués de Salamanca. Yo trabajaba en el Palacio del Marqués de Salamanca, saqué la oposición. Voy a presumir de eso, nos presentamos 8.000 y pico, eran 7 plazas y saqué una de las 7 plazas. No me lo creo todavía. Fíjate que han pasado años y todavía no me acuerdo, no se me ha olvidado aquello. ¿Recuerdas a quién llamaste para decirlo? Llamé, bajé corriendo a mi casa, bajé andando. Claro, nosotros vivimos al lado del Paseo de las Delicias y bajé andando. No había teléfonos móviles, no hagas el gesto de móvil, te iba a decir a un fijo. Iba a llamar en una cabina, no bajé y se lo dije y bueno, se quedaron alucinando, sí. Para luego, ¿no? Me compré un R5, un coche. Te compraste un R5, tenías, pues habías sacado una plaza, una posición. Sí. Y era un trabajo magnífico. Y lo dejaste. Lo dejé. Me vine a la cadena SER sin contrato. Yo entré becario, cuando vine de la MIL, entré en lo que se llamaba el gabinete de estudios, saqué también la plaza del gabinete de estudios. Y cuando acabé el gabinete me quedé en informativos, me pidió Fernando Onega, me ofreció quedarme en Hora 25, claro, aquello para mí ya era el mundo ya tremendo, o sea, trabajar en Hora 25 en la cadena SER con 21 años,
pues será, digamos, el no va más. Pero tú entras en la radio hace 40 años, en estas fechas, 1981. Soy, mira, si no me he dado cuenta, 40 años el en la carnecito radio. que tengo todavía del gabinete de estudios de la cadena serie La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Es en esta radio en la que entras en esta hace radio, 40 años, en Gran Vía 32. Segunda planta. Sí, sí, tal cual. Ha llovido. Y nevado también. Y nevado, nos Y ha había hecho calor, una y frío, y todo, una sí, Filomena. ha pasado todo, sí. Vale, ¿por qué José Antonio Marcos se ha puesto de seudónimo la palabra matices? Porque creo que la vida son matices. Es un sinónimo muy elemental seguramente, pero creo que la vida sin matices no es nada. Si la vida la planeamos como algo lineal, como te decía antes, como algo de carril, no estás viviendo la vida, estás haciendo otra cosa, pero no estás participando de la vida. Por eso a mí lo de los matices me parece una cosa muy importante. Dices que entras aquí con 21 años, habías estudiado ya en la Complutense Sí, periodismo. sí, estaba estudiando. Sí, ¿Cómo recuerdas esa etapa estudiantil? Muy bien, a ver, como es una obra ya de gente seria, se puede decir la verdad, Sí. Yo he sido muy mal estudiante. Con ocasión de ¿Quién lo que diría? saqué, pues, ¿No? Sacando fui buen una de las bueno, plazas, sí, de las 8 plazas sí, pero que hasta había, ahí, de las 7 plazas hasta ahí que sí, había. pero luego después, a ver, era un chaval joven y tal, y pues me gustaba divertirme, como le pasa a mi hijo ahora mismo, que yo tengo con él bastantes agarradas, por eso mismo, ¿no? ¿Disfrutaste Madrid? ¿Disfrutaste la llegada a Madrid, salir de casa, llegar a esta ciudad? Entonces repetí segundo, y fíjate, a veces ser mal estudiante tiene cosas buenas. Repetí segundo y ahí conocí a una compañera de clase que es mi mujer. Nos conocimos con 21 años y llegamos a hoy. Sí. Cuando antes has dicho, has hablado de los contrastes, de los colores, de ese lugar que te puede hacer llegar al amor, ¿te referías a esta etapa? Sí, probablemente sí, porque, a ver, cada etapa tiene sus cosas, ¿no? Tiene tal. Pero esa etapa yo la recuerdo, digamos, como la etapa, digamos, como la almendra de tu vida, ¿no? Es decir, de ahí viene todo. De ahí viene todo, ¿no? Y de esa etapa, de todo lo que salíamos, pues, en fin, muchas tardes en vez de ir a clase pues nos íbamos a Moncloa, a los bares de Moncloa de Cañas, luego hacíamos todo lo que podíamos para aprobar los exámenes de forma más o menos legal o alegal o ilegal directamente. Y también aprendí en ese momento que esto de la radio pues era una cosa muy seria. Y entonces yo aquí eché el resto desde el primer minuto. Yo me di cuenta que estar en Hora 25 era una cosa muy seria y que tenía que pelear lo indecible por quedarme. Y creo que lo hice y aquí sigo, ¿no? Fíjate, cuando hemos dicho han pasado 40 años desde que entraste aquí, en el año 81, y hemos dicho ha llovido mucho y también ha nevado, pero es que han pasado cosas fundamentales, ¿no? Es medio siglo casi, son 40 años. 10 menos. ¿No? Sí, pero bueno, o sea, redondeando. Si quieres ya echamos el siglo. Es casi medio siglo, ¿sabes? Entonces, de pronto nos encontramos con 11S, 11M, Prestige, Obama, Trump, y pandemia, si quieres antes, la expropiación de Rumasa. Yo conté la expropiación de Rumasa. la disolución de ETA, vale. Eso es casi de ahora ya. Sí, pero fíjate, José Antonio Marcos, eso es todo lo que ha pasado en tu vida profesional, que es también en tu vida. Sí. Pero vamos a un capítulo que yo creo que ha marcado tu vida personal y profesional, las dos. Hay un vínculo, un nexo que yo creo que se funden en esta voz y en este día. Así que sean ustedes bienvenidos, bien hallados. Los que hemos probado el cáncer les saludan. Bueno, pues lamento que no acertaran los que decían que se lo ha cargado Polanco. Que como ahora andan dándose el pico con Gallardón, pues no le convenía. No, lo siento, no me habían echado. José Antonio Marcos, el compañero, que ha demostrado cómo se pueden hacer mejor las cosas, optó por la discreción, no dar detalles de lo que sucedía. Entre usted y yo, y con permiso, putas las hemos pasado. Pero ¿quién ha dicho que uno tiene que ocultar que ha tenido o que tiene un cáncer? Un amigo médico dice que, así como hay enfermedades que uno proclama sin tapujos, sin pudor, otras se convierten en enfermedades casi culposas. Este es el momento en el que Nosotros Carlos Llamas vuelve después de su primer tratamiento del cáncer. Es muy llamativo escuchar cómo hablaba de la enfermedad, cuando todavía la enfermedad se ocultaba, no se contaba
que uno tenía cáncer. A mí me ha impactado escucharlo. Y tú le habías sustituido, ¿no? Sí, fue Hora un año. 25. Mira, empecé el 11 de septiembre, me acuerdo del día. A uno se le quedan grabadas las fechas, por ejemplo, que me acuerdo de lo del 20 de mayo, que fue cuando empecé Hora 14. Era el 11 de septiembre porque yo me habían invitado de ir a una universidad, la del Escorial, a dar una charla sobre el 11S en la cadena SER. Iba a ir y me dijeron que me quedara porque esa tarde no podía venir Charlie y que me quedara a hacer Hora 25 después de haber hecho Hora 14. Y me quedé, luego ya fui sabiendo lo que pasaba. Hoy casualmente he puesto un corte de Carlos en Hora 14, sí, porque él estuvo en el Zulo de Ortega Lara y lo narró como narraba y las cosas. Y lo he querido poner porque hoy, como se ha inaugurado el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, he pensado que qué mejor que escuchar de nuevo a Carlos. Y me vuelvo a emocionar al escuchar a Carlos. Mira, Carlos era compañero de muchísimos años, era un poco más viejo que yo además y tal. Sí, mira, espera, Marcos. Vamos a poner cuando os juntáis en antena los dos, porque él no me quiero emocionar. Hace esta presentación, ¿no? Vuelvo, no me ha echado Polanco, es que tengo cáncer, pero hay otro momento en el que estáis los dos juntos en antena un poquito después. Hora 25. 11:10, 10 en Canarias, ¿verdad? Por encima mayor que yo. Pues te ha colocado unos cuantos años. ¿Qué va? Que me ha llamado un oyente, la señora Ramona, que me decía: pero se les están subiendo la chepa, digo, ya de ustedes, ¿eh? Falta uno. Un tiempo y... José Antonio Marcos, muy buenas noches. Buenas noches, Charlie. Perdona que me fuera aquel día sin avisar. ¿Qué día? Qué tarde la de aquel día. A ver, ¿qué ¿Sabes qué día era? 11 de septiembre. 11S. 11 de septiembre. Sí. Me lo recordó todo un amigo. Fíjate cómo es, ¿eh? Qué casualidad, es cómo se cierra ese círculo, citabas lo de 11S, tú se lo decías a él cuando volvía. Sí. Qué humor tenía también Carlos Llamas, ¿no? Sí, Carlos tenía un humor muy ácido, él era una persona pues también con muchos matices y tal. Bueno, Carlos era compañero, como decía antes, pero no éramos íntimos amigos, éramos compañeros de vernos por aquí, nos llevábamos bien, pero fue, fíjate, la enfermedad lo que nos unió, porque yo le llamaba de vez en cuando, pero cuando salió un EGM que ganamos, subimos audiencia, entonces me llamó él y me dijo: joder, no sé qué tal, enhorabuena. Y yo, no, enhorabuena tuya, porque aquí yo vivo de tus rentas, yo no tengo nada que ver con este negocio, yo solo quiero que la tienda esté, que siga abierta, que esté limpita y que no tal. Y me dice, oye, ¿por qué? Se pueden decir tacos, ¿no? Sí. Dice, ¿por qué coño no vienes a verme? Digo, pero es que me da corte ir a tu casa. Dice, joder, aquí viene todo el mundo a verme, a tomar cervezas, que vienen a ver el fútbol y lo que quieren es que les ponga cañas y que les ponga cervezas. Dice, al final se pone a hablar de todo menos preguntarme cómo estoy, ¿no? Dice, vente a verme. Digo, voy a verte encantado cuando quieras. Y fui a verle. Y fíjate, entablamos una amistad personal al margen de lo profesional, totalmente al margen de lo profesional, que tampoco voy a contar esta noche. Me contó muchísimas cosas de su vida, también su mujer Pili, con la que también entablé una muy buena amistad en aquel momento. Y yo descubrí a un Carlos Llamas que lamentablemente los oyentes y los compañeros no llegaron a conocer. Era un cascarrabias, también era un cascarrabias, era una persona de una gran formación, tenía una cultura enorme, leía muchísimo, le encantaba la música francesa, y era una persona que tenía unas ganas de vivir enormes. Ya sé que todos tenemos ganas de vivir, pero cuando tienes delante una persona que él sabía que lo de la vida se le presentaba complicado y te hablaba de planes y de cosas, pues era tremendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos despedimos, que no nos despedimos, pero los dos sabíamos que probablemente sería la última vez que nos veríamos. Joder, pues fue en la cama de aquella habitación. Pues fue muy duro, ¿qué quieres que te diga? Fue muy duro. Y cuando le pusieron la Plaza de Madrid, que me pidieron que fuera y tal, pasando los años como han pasado y la cantidad de cosas y tal, y la gente se sigue acordando, se sigue queriendo a Carlos. Yo he dicho en varias ocasiones aquí, aprovecho para repetir esta noche, que no entiendo cómo la cadena SER no tiene nada que recuerde a Carlos Llamas. Me parece lamentable. Y se lo he dicho a todos los directores generales que he podido, pero no lo entiendo. Que la redacción de la cadena SER no se llame, por ejemplo, Redacción Carlos Llamas. O sea, es que no lo entiendo. Me parece que es una carencia que no ayuda a nadie y que sería un gran referente para los que estamos aquí y para los jóvenes que llegan. No lo entiendo, lo he dicho un montón de veces en un montón de sitios, lo dije también en aquella ocasión cuando se descubrió la placa, y no sé cuál es la razón. O sea, algo que recuerde a Charlie. Porque yo creo que esta casa necesita recordar a Carlos en los momentos buenos, en los momentos malos, cuando pasan cosas gordas.
bueno, pues, y me he ido, perdona. No, es que fíjate, estaba pensando que desde el principio que te has puesto como seudónimo Matices, has hablado de la importancia de los matices, ¿no? De no ver todo blanco o negro, sino de observar, de leer entre líneas, de fijarse en los detalles, que es algo que parece que falta actualmente en el periodismo tal y como contamos las cosas, ¿no? Con tanta prisa, sin pausa, escuchando poco. Es una autocrítica que yo hago también como periodista. Igual Carlos Llamas es la referencia de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Claro, no hay blancos y negros solamente, no hay ruido y silencio, no todo tiene que estar cortado por el mismo patrón. Al oyente no se le puede contar todo igual. O sea, la radio permite y exige que contemos las cosas en función de su contenido, de la carga vital que suponen. O sea, tú no puedes leer noticias como si fueras una cotorra. O sea, tú tienes que contarle al oyente, narrarle al oyente. Al final la radio es la vida. Y yo siempre muchas veces pienso, cuando se hacen campañas y tal de la cadena SER, no sé qué y tal, y se buscan eslóganes y tal, yo pienso muchas veces fíjate que es sencillo, ¿no? La SER es como la vida. La vida es así. Yo pondría cadena SER, la vida es así. Porque, y la vida es así quiere decir que consiste en que contemos las cosas y las compartamos con los oyentes, pero con toda la carga que supone humana cada cosa que ocurre. Es decir, desde la bolsa, o sea, la bolsa no son simples datos, la bolsa son señores que ganan y pierden dinero según los días, ¿no? Parece una cosa muy mecánica, muy tal. Bueno, pues en la bolsa, yo creo que la gente que escucha la información bursátil, el que ha invertido en un banco, en una petrolera, en una compañía de telecomunicaciones, quiere saber claro, si ha perdido mucho dinero o ha ganado mucho dinero. Y ahí también le va mucha historia, ¿no? Pero tú sales frustrado alguna vez diciendo, jo, es que esto necesitaría más tiempo para que la gente lo entendiera, ¿no? Claro, no podemos en 45 minutos contarlo todo, con esa rapidez, con ese vértigo, esa prisa que tenemos ahora de ser los primeros antes de que se nos adelante cualquiera, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, me tengo que adaptar a lo que me dan, que es el tiempo que tenemos. Yo intento no hacer un noticiario. Ya sé que dicho así puede sonar raro, ¿no? Pero yo creo que Hora 14, o yo no quiero hacer de Hora 14 noticias. Yo quiero hacer 20. Una vez me preguntaron, mira, que hacer un trabajo de estos, de una empresa de estas de consultas y tal, y ¿cuántas noticias metía cada día? Pues que depende. Es que hay días que a lo mejor me vale con todo y hay días que puedo meter más. ¿Cuántas desprecia usted y cuántas pone? Pues yo no desprecio noticias, son las cosas. Yo me guío siempre por lo que creo, luego acierto, me equivoco, que le puede interesar al oyente. O sea, me da igual meter. Y luego hay días que te equivocas, pero vamos, de extremo a extremo, ¿eh? Hay días que es un ladrillo, que yo a las 3 menos cuarto empiezo a poner unas caras y me dicen, ¿te estás aburriendo? Me aburro porque empiezo a meter el corte de uno, el corte de otro, no sé qué, no sé cuánto, tal. Luego, ¿qué ocurre? Que si no metes el corte de un político y al día siguiente lo que ha dicho está no sé dónde, dice, oye, ¿por qué no metiste ayer esto? Pues porque me pareció que era la misma historia que he repetido 100 veces. Pero bueno, por más que decimos, y este año no vamos a meter las declaraciones porque no queremos el periodismo de declaraciones, porque no sé qué, bueno, pues en cuanto no metes un corte un día de tal, te dicen, oye, ¿por qué no metiste ayer ese corte? ¿No? Bueno, pues al final te dejas arrastrar un poco por digamos, por la vorágine de todos los días. Pero yo sí intento pararme a pensar por lo menos un minuto, para no hacer, yo intento al menos, que Hora 14 tenga, yo llamo un cuerpo, ¿no? Que cada día contemos una historia que sea algo parecido a lo de ese día. No Llevas 25 años en Hora 14. En Hora 14, sí. 25 años. 25 años. Vale, entonces... y unos cuantos días, poquitos, pero unos cuantos días. ¿Qué haces cuando sales de la radio? Pues mira, cuando salgo de la radio me gusta caminar, me gusta mucho andar por Madrid, camino un poco y luego un poco tal, me lo vuelvo a escuchar. Yo escucho muchísima radio, me encanta la radio. ¿Te vuelves a escuchar el Hora 14? Hora 14 y escucho los compañeros de las otras radios. Oigo todo lo que puedo. Igual que por las mañanas hago una batida por todas las radios. Antes lo grababa en casetillo, ahora tengo la posibilidad que con internet lo puedes escuchar con mejor calidad y tal, pero yo he grabado durante muchísimos años en casetillos cosas que hacíamos. En España se hace muy buena radio. O sea, no conviene que los de la SER pensemos que somos maravillosos y los demás no. Tú oyes la radio en España y tenemos unos compañeros fantásticos. Fíjate que en casi todas las emisoras la gente que más destaca es gente que ha pasado por la SER. Es gente que ha tenido a la cadena SER como una parte referencial de su vida profesional. ¿Tú nunca has estado tentado para irte? A mí me han tentado para irme en varias ocasiones. En una ocasión sí estuve a punto de hacerlo, hace muchos años. ¿A la competencia? Sí, claro. No, bueno, podía ser a la televisión. Sí, no, también. Sí, me llamaron de las... A mí la tele no me... respeto mucho el medio, respeto a las personas que trabajan en televisión. Y yo estuve yendo a
una tertulia en Telemadrid que me llamó Víctor Arribas, a quien no conocía, y una persona encantadora, súper majo, tal, y estuve yendo y tal, y me fue muy bien, que estaba tal. Luego te empiezan a llamar, vas a una tertulia, te llaman de todo, es una cosa que está, ¿no? Y luego, pues fíjate, está todo, y luego te para la gente por la calle, ¿no? A mí eso me produce una cierta incomodidad porque soy una persona muy tímida, ¿no? Y me gusta de la radio el que no te conozca la gente, que no, aunque pues, si te conocen, pues son muchos años, por la voz te conocen, por las fotos y tal, ¿no? Sí, me ofrecieron irme a 3 televisiones en momentos distintos. Una oferta era económicamente muy buena y profesionalmente muy buena, cuando empezaban las televisiones privadas, y le di muchas vueltas, pero al final yo pensaba, digo, ¿y qué hago yo ahí? Es que no me veía, ¿no? Y luego sí también tuve oportunidad en varias ocasiones de irme a otra radio. Una vez lo llegué a pensar bastante en serio, sí. Hace ya bastantes años, sí, lo llegué a pensar en serio. Las personas que me lo ofrecían eran personas que me merecían mucho respeto, mucho cariño personal y tal. Y al final decide el corazón, que es decir, dices... También te iba a decir que en estos 40 años has vivido todos los cambios también que ha habido en Prisa y en la cadena SER. Sí, vamos, yo soy previo a Prisa. No, claro, o sea, eres previo a Prisa. Previo a Prisa, claro. Que se montara Prisa. Claro, o sea, Vale, pero has vivido cambios en la dirección de informativos, cambios en la dirección de programas, en la sí. dirección general. Ahora vamos a vivir otro cambio, estamos viviendo otro cambio. Sí. ¿Cómo yo siempre lo ves? Intento ver siempre los cambios con serenidad. No me gusta pronunciarme antes de ver cómo evolucionan las cosas. Yo creo que la serenidad es muy importante antes de tener una opinión. Si emites la opinión o prejuzgas los hechos antes de conocer la realidad, pues te puedes estar equivocando. Entonces siempre me gusta recibir las cosas, los cambios, las novedades con serenidad y con ganas de escuchar. Escuchar es muy importante. En la radio, sobre todo, no solamente que te escuchan los oyentes, sobre todo en las entrevistas y en todo lo que tal, escuchar. A ver qué te dicen y tal. Yo siempre me gusta recibir las cosas con serenidad. Decías que cuando salías de la radio te escuchabas. Sí. El Hora 14, también lo que hacían los compañeros, vale. ¿Y a la gente de la calle la escuchas? ¿Te gusta escuchar a tus hijos además, que te cuenten? Si vas al mercado, a la carnicería, pescadería, yo qué sé. Yo sigo teniendo mis amigos personales, son mis amigos de colegio. Seguimos siendo amigos, los 4 amigos del colegio, seguimos siendo los amigos íntimos y nos ha pasado, hicimos juntos la comunión, fíjate de qué estoy hablando, ¿no? Y no son de facultad, o sea que cada uno estudió algo distinto, otro es médico, otro trabajó en temas comerciales, en fin, otro sanitario, cada uno tal, oyen la radio y son tremendamente críticos. Entonces, lo que me dicen cuando me llaman para contarme una crítica, eso me pone tal, porque sé que son críticas que no están basadas ni en la competencia, ni en otro compañero que a lo mejor haya podido pensar no sé qué, sino que son personas que no tienen nada que ver con el trabajo, son completamente ajenas a la profesión, no conocen la profesión por dentro y me interesa mucho lo que dicen, porque es que realmente ellos me trasladan mucho cuando se dice, pues vaya rollo que has dado con no sé qué tanto, no sé qué, y esto no hay quien lo entienda, eso que has contado y de no sé qué, pues hoy ya me han llamado con una cosa, no voy a decir, que hemos contado hoy, que me han dicho que no había quien lo entendiera. Que no sería lo de la tarifa de la luz. No voy a decir qué, pero me han dicho... no sería lo de la tarifa de la luz, que a estas horas ya veo a todo el mundo poniendo la lavadora y planchando. Que me lo podía haber ahorrado, que no se ha entendido nada, y no te digo lo que ha sido, pero por prudencia, pero me lo han dicho, que no se había entendido nada. Y a mí eso me vale mucho. Me vale mucho porque, pues por ejemplo, a mí no me gustan las entradillas dar datos, o sea, cifras, no entrar al detalle, porque entiendo que eso luego tiene que ser el cuerpo de la información que va después, ¿no? ¿Tú crees que la radio morirá? Esto que se lleva diciendo, ¿no? Esto es como el teatro, como el cine, no tiene por qué morir, evolucionará, está evolucionando, ha evolucionado. Yo he vivido yo cuando entré aquí, yo empecé a trabajar con una Olivetti y escribíamos guiones en papeles con calco. O sea, que esto lo he vivido yo, ¿no? Como está esta parte un poco apocalíptica, ¿no? Diciendo que la radio, tal como la entendemos, va a desaparecer. No, la radio se escuchará y de hecho se escucha ya por unos medios diferentes al transistor, naturalmente, igual que la tele ya no se ve, lo ves como quieras, pero la ves en el iPad o lo ves en, es una marca, lo ves en el ordenador, donde quieras, en el teléfono. Yo creo que el teléfono, mira, a lo mejor a alguien se le ocurre que las cafeteras estas de cápsulas que tal, pues igual le ponen una radio, no lo sé, es decir, la radio... Mira, la radio es la vida, la radio es la gente siempre va a necesitar que le acompañen en la vida, que le cuenten la vida, que le emocionen, que le inquieten, que le ayuden cuando lo está pasando mal, y eso es la radio, eso no tiene alternativa, eso es la radio, se va a escuchar y se escucha ya pues por todos los medios que la técnica permite, pero es que realmente es tan sencillo como eso, es decir, igual que los libros, pues yo no sé, que el cine, pues todo tiene que avanzar y situarse con las ayudas que da la técnica, igual que los coches. O sea, los coches, ahora mismo ya, los coches no tienen nada que ver con los que había hace 20 años, bueno, tienen motor, ¿no? Pero que no tienen nada que ver.
José Antonio Marcos, vámonos a un faro. Tienes que elegir qué faro, no sé si quieres el de Luarca. Sí. De Luarca. Tienes que poner una canción, una música. Pues mira, a esta hora ponemos a Pink Floyd, nos acordamos del Loco de la Colina, ¿te acuerdas? Hombre. ¿Te acuerdas? Le pega un montón. Le pega... Es la música que él utilizaba Sí, en la cabecera, ¿no? Cuando arrancaba. Yo además lo vi, pues estaba en Hora 25 y compartí muchísimas. Se hacía en Sevilla, pero a veces lo hacía en Madrid y se producía una parte del programa aquí en Madrid, ¿no? En el estudio 5 de la segunda planta. Y me acuerdo perfectamente cómo cuando empezaba a sonar Pink Floyd, él lo dejaba, a veces empezaba con un carraspeo que era muy intenso, mucho más intenso. Cuando nos pasábamos de tiempo, acabábamos, creo recordar, a las 11:30, yo iba al deporte, pero cuando Manuel Antonio Rico decía nos quedamos al pie de la colina, entonces entraba la música de Pink Floyd y a veces sonaba un ratito y nos quedábamos escuchando a ver cómo empezaba Jesús Quintero, a ver si se enfadaba, y a veces se lanzaba unas andanadas cuando, claro, se le había dado paso a veces empezaba con, si había una entrevista larga o lo que sea, claro, por una parte decían, vosotros seguir que está muy interesante, por otra parte decían, espérate que estos no acaban, ¿no? Claro. Escucha. Sabes que tenemos pocas oportunidades, yo diría, de dar las gracias. Yo siempre digo que esta entrevista al Gato Pardo sirve para desmitificar el éxito, que al fin y al cabo, ¿qué es? Y mitificar el camino. Entonces, ¿a quién darías tú las gracias, José Antonio Marcos, después de 40 años en la radio, 25 en Hora 14? Yo solo he querido citar a Carlos Llamas porque sabía lo importante que era para ti, pero ¿a quién querrías dar las gracias? Pues mire, tengo que dar las gracias a todas las personas que han trabajado y trabajan conmigo, a todas, absolutamente a todas. Mi trabajo depende del trabajo de los demás, no nos engañemos, a todas las personas, sin excepciones. Trabajar conmigo es muy incómodo, muy difícil, yo soy bastante insoportable y lo sé. No me gustan los fallos y lamentablemente pues todos cometemos errores. Y a esas personas es a las primeras que tengo que dar las gracias por encima de todo. Por hacer justicia, yo tengo que agradecer a la persona que confió en mí y me dijo, oye, si quieres vente y te quedas en Hora 25, que era Fernando Onega. Tengo que agradecerle infinitamente la confianza que puso en aquel chaval, al que no conocía de nada, y al que le puso a trabajar en Hora 25. Yo eso, sinceramente, no podré olvidarlo nunca. Podría citar a muchas personas después, pero si me dejas que cite a otra, sí. Augusto del Cader, que cuando vino a la cadena SER, confió en mí, sin conocerme también de nada, y ha sido determinante también en mi vida. Y ahora dime con quién estarías en el Faro. ¿Con quién te gustaría estar o incluso reencontrarte? Porque esa es la posibilidad que da este programa. Pues voy a ser muy poco original, Marta. Con mi mujer, con Candy. Es más que parte de mi vida. Mi vida no se entiende mi vida sin ella. Llevamos juntos desde, pues eso, de los, creo, 21 años. Hemos estado muchas veces allí. Y no se me ocurre nadie mejor. Pero nunca, en ningún momento, en ningún sitio. Mira que he vivido cosas. Y sí, con Candy. Sí, otra cosa es que ella quisiera. José Antonio Marcos, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en El Faro. A ti, muchas gracias a ti. Buenas noches.
suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.